chicos, entonces, vamos a continuar con el tema que era pelvis parietal, ¿ya? Entonces, nosotros para estudiar pelvis parietal, lo vamos a dividir en dos partes. Una vendría a ser las partes óseas, que bueno, está conformada por lo que es pelvis mayor y pelvis menor, ¿ya? Acuérdense que nosotros para poder dividir estas dos pelvis tenemos que tener un punto de referencia, el cual va a ser la línea innominada. Es decir, todo lo que está por encima de esta línea innominada se va a denominar pelvis mayor o también se le conoce como falsa pelvis. Y todo lo que está hacia abajo de esa línea innominada es la pelvis menor. ¿Ok? Entonces, esas son las dos pelvis que tenemos en las partes óseas. En el caso de partes blandas, vamos a hablar de la pared posterolateral, del piso pélvico, que estos están conformados por músculos, y de los ligamentos, que son dos, sacrotuberoso y sacroespinoso. Ahora, en el caso de la pelvis parietal, ¿no? Partes óseas, esto es algo general, ¿no? Estamos viendo acá todo el hueso coxal, este es el hueso ilíaco, esto vendría a ser lo que es el isquion, el pubis, ¿no? Este es el sacrocoxis, hacia la parte dorsal. Entonces acá vamos a ver las pelvis. Tenemos a la pelvis mayor o falsa pelvis, que como les había mencionado, se encuentra por arriba de la línea nominada y está entre estas fosas ilíacas mediales y también por debajo de esta cresta ilíaca, ¿verdad? Y por debajo tendríamos a esta pelvis menor o también llamada pelvis verdadera, que está conformada de tres paredes, chicos. Una pared dorsal, una pared ventral y una pared lateral. En el caso de la pared dorsal, está compuesta por lo que es esta cara anterior del sacrocoxis. Y en el caso de la pared ventral o pared anterior, acuérdense que cuando hablo de dorsal, me refiero a la parte posterior, cuando hablo de ventral, de la parte anterior, ya está conformada de esta sínfisis púbica, de esta rama ascendente del isquio y este agujero obturador, ¿ya? Para ambos lados. Y tenemos a la pared lateral, la cual está conformada por esta escotadura sacrociática mayor y esta escotadura sacrociática menor, ¿no? También por la cara medial del isquio y por estos dos ligamentos que ya habíamos mencionado antes, el ligamento sacrotuberoso que va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática y el ligamento sacroespinoso que va desde este sacro hasta lo que es la espina ciática, ¿ya? Acuérdense que el ligamento sacrotuberoso también es denominado ligamento ciático mayor y el ligamento sacroespinoso también es denominado ciático menor. Eso, justamente esas escotaduras y esos ligamentos lo que van a hacer es formarme mis agujeros, los agujeros ciáticos mayor y el agujero ciático menor, ¿no? Vemos que este agujero ciático mayor está conformado justamente por esta escotadura ciática mayor y este ligamento sacrotuberoso. Por ese agujero va a salir el músculo piramidal. De igual manera, el agujero ciático menor está conformado por la escotadura ciática menor y por estos ligamentos, ¿no? Tanto el sacrotuberoso como este sacroespinoso. Y bueno, por ahí va a salir lo que es el músculo obturador interno. Luego tenemos a la pelvis parietal, sus partes blandas. Tenemos justamente la pared posterolateral que les había mencionado, que es básicamente músculo. Tenemos al músculo obturador interno, al músculo piramidal o piriforme. Tenemos al piso pélvico o diafragma pelviano principal, en el cual va a estar el músculo coxigio y también los músculos elevadores del ano, ya que son tres. Y tenemos a los ligamentos, en el cual ya habíamos hablado de ellos, que son dos, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Entonces vamos a iniciar con esta de acá, que vendría a ser la pared posterolateral. Tenemos al músculo obturador interno y al músculo piramidal. En el caso del músculo obturador interno, tenemos que se inserta proximalmente en lo que es la membrana obturatriz, en la cara pelviana, y también va a insertarse justamente en el contorno óseo de ese agujero obturador, ¿verdad? Y ustedes, como ya estudiaron la parte de miembro inferior, ustedes ya saben que ese músculo obturador interno va a terminar justamente en el fémur, en la fosita digital. ¿Qué era la fosita digital? La cara medial del trocánter mayor, ¿verdad? Del fémur. Este músculo obturador interno va a ser inervado por el nervio obturador interno. Y en el caso del músculo piramidal o músculo piriforme, se inserta proximalmente en lo que es la cara anterior del sacro, ¿no? Del sacrocoxis, en S2, S3,
y S4, y distalmente va a llegar al borde superior del trocánter mayor en el fémur. ¿Quién lo va a inervar? El nervio piriforme. ¿Ya? Son esos dos. Vamos acá. Tenemos al piso pélvico, también llamado diafragma pelviano. Bueno, acá vamos a encontrar el músculo coccigio, ¿no? Y a los músculos elevadores del ano. En el caso del músculo coccigio, que está resaltado acá con morado, vamos a ver que se inserta proximalmente en la espina ciática y también en el ligamento sacroespinoso. Y distalmente va a llegar al borde lateral del sacro y al borde lateral del coxis. ¿Inervado por quién? Por la rama anterior de S3 y S4. Este músculo, como todos los músculos del piso pélvico, lo que va a hacer es formar el piso pélvico y sostener las vísceras pélvicas y también poder movilizar el coxis. ¿Ya? Para que tengan otra vista de este músculo coccigio, estaríamos hablando de este. ¿Ya? Está. Ese es el músculo. Y el otro lado, ¿no? El lado contralateral. Ahora vamos con los músculos elevadores del ano. A ver, estos son tres, chicos. El músculo iliococcigio, que está acá, que se origina justamente en el arco tendinoso, ¿no? En el arco tendinoso elevador del ano, y se va a unir del lado contralateral formando lo que es el rafe anococcigio, ¿no? Va a ser el iliococcigio, se une con el lado contralateral y forman el rafe iliococcigio. Igual, el pubococcigio y el pubo rectal tienen el mismo origen en el cuerpo del pubis, ¿ya? Pubo, acuérdense de eso. Y en el caso del pubococcigio, como su nombre lo dice, va al coxis, ¿ya? Y se une en la línea media. La única diferencia es que si eres hombre, se va a denominar pubo prostático, y si eres mujer, se va a denominar pubo vaginal, ¿ya? Luego sigue lo que era el pubo rectal, que como les dije, se insertaba en lo que es el cuerpo del pubis y distalmente iba a llegar a la parte posterior del conducto anal, ¿no? Y se une finalmente a los dos fascículos, este pubo rectal. Bueno, los tres en sí van a recibir inervación de la rama anterior de C4 y también del nervio rectal inferior. ¿Ya? Y su función, como también fue la función del coccigio, ya que es un músculo del piso pélvico, va a ser formar ese piso pélvico, sostener las vísceras pélvicas y también actuar como esfínter vaginal y rectal, en el caso de la mujer vaginal, ¿no? Porque ahí encontramos lo que es la vagina, y en el caso de las dos, bueno, de las dos personas, tanto femenino como masculino, el recto, ¿no? Eso es para que puedan guiarse de los músculos que acabamos de ver, acá está el músculo obturador interno, el piramidal, el coccigio, iliococcigio, pubococcigio y pubo rectal. Los ligamentos, que ya los habíamos mencionado, el ligamento sacrotuberoso, que iba desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática, y el ligamento sacroespinoso, que iba del sacro a la espina ciática. Ya, no se olviden de estos dos. Ya. Luego tenemos las características de lo que es la pelvis femenina y la pelvis masculina, que probablemente les van a pedir. Acá tienen que acordarse que la pelvis masculina, todo lo que caracteriza la pelvis masculina va a ser lo contrario de la pelvis femenina. Es decir, si es que el estrecho superior de la pelvis masculina es de menor amplitud, en el caso de la femenina va a ser de una amplitud mayor, ¿no? Va a ser más amplio. Si la fosa ilíaca interna de la pelvis masculina es de menor amplitud, la de la pelvis femenina es de mayor amplitud, es más amplia. De igual manera, la espina ilíaca anterosuperior, en el caso de la masculina, mira hacia adentro y es invertida. En el caso de la femenina, mira hacia afuera y es evertida. ¿Okay? Luego acá, las mismas características en sínfisis púbica. En el masculino, vamos a ver que tiene una mayor longitud, ¿no? En el caso del femenino tiene una menor longitud. En el caso del ángulo subpubiano, el masculino tiene una menor amplitud, su ángulo es más agudo. En cambio, en el femenino vendría a ser una mayor amplitud con un ángulo obtuso.
Y si hablamos del agujero obturador, la característica de la pelvis masculina es que su agujero obturador va a ser redondo, mientras que el de la femenina va a ser triangular. ¿Ya? Tenemos también las diferencias entre el sacrocoxis. En el caso de la pelvis masculina tiene una mayor longitud el sacrocoxis, pero va a tener una menor concavidad ventral. Mientras que la pelvis femenina tiene menor longitud del sacrocoxis, pero tiene una concavidad ventral mayor. ¿Ok? En el caso de la escotadora asiática mayor, en masculino es más amplio, mientras que en femenino es de menor amplitud. Y bueno, acá en el caso del estrecho inferior, en pelvis masculina es más pequeño que el de la pelvis femenina, ¿no? Que tiene una mayor amplitud. Acá, les había mencionado también que habían diferentes tipos de pelvis femenina. En este caso tenemos 4 tipos, como por ejemplo el tipo ginecoide, en el cual el diámetro transverso ven que es ligeramente mayor al diámetro anteroposterior, ¿no? Igual acá, el ángulo subpúbico va a ser más amplio. En el caso del platipeloide, lo que pasa es que su diámetro transverso ya es mucho mayor al diámetro anteroposterior, tiene un ángulo más obtuso, ¿ok? Más obtuso. En el caso del androide, es una pelvis femenina que se asemeja bastante a una pelvis masculina, su diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transverso. Y en el caso del antropoide, de igual manera, tiene un diámetro anteroposterior mayor que el diámetro transverso y tiene un ángulo más agudo. ¿Ya? Ahora sí, en el caso de, para hablar nosotros de esto ya como una introducción a lo que vamos a ver acá, que es el canal de parto, ¿no? Que es el conducto por el cual se va a pasar el feto al nacer. Este es un conducto óseo músculo facial. En este caso está conformado por lo que es la pelvis ósea, que es la pelvis menor, en este caso vamos a dividirla en estrechos pélvicos. Tenemos estrecho pélvico superior, estrecho pélvico medio y estrecho pélvico inferior. Ahora, vamos a ver que la pelvis menor en este caso se va a denominar pelvis verdadera, ¿verdad? Y como ya he mencionado, bueno, vamos a hablar en sí de 3 estrechos. Un estrecho superior, el cual sus límites, ¿cuáles van a ser? Tenemos acá el promontorio, y acuérdense, el promontorio es el ángulo ventro-superior del sacro, ¿ya? Luego se continúa con lo que es la aleta sacra en su borde anterior, la línea innominada, la eminencia iliopectínea, la cresta pectínea, el borde superior del pubis y esta sínfisis púbica, su borde superior, y se continúa del lado contralateral. Todo eso vendría a ser el límite del estrecho superior. Ahora, con eso vamos a ver la pelvimetría interna, ¿ya? Pelvimetría interna de ese estrecho superior. Tenemos de ese estrecho superior, chicos, el diámetro transverso. Hay 2 diámetros transversos que ustedes tienen que recordar. Uno es el diámetro transverso útil o mediano, ¿ya? Que es equidistante al promontorio y al borde superior de la sínfisis púbica. Este diámetro transverso útil o mediano mide de 12.5 a 13 centímetros, ¿ya? Mientras que este diámetro transverso anatómico o máximo, que está más alejado un poquito de la línea nominada, va a medir 13.5 centímetros. Esto es en el caso de los diámetros transversos. ¿Qué sucede en el caso del diámetro oblicuo? En el caso de los diámetros oblicuos tenemos 2 diámetros, chicos. Un diámetro oblicuo derecho, ya, esta es la parte derecha, es el hueso coxal derecho, hueso coxal izquierdo. Entonces, de la parte derecha, diámetro oblicuo derecho, es porque va a partir del lado derecho. Va de la eminencia iliopectínea derecha hacia la parte superior de la articulación sacroiliaca izquierda. Ese va a medir 12 centímetros, mientras que el diámetro oblicuo izquierdo, porque parte de la izquierda, parte de la eminencia iliopectínea izquierda, va hacia la parte superior de la articulación sacroiliaca, pero este va a medir 0.5 centímetros más, es decir, 12.5 centímetros. Ahora, tenemos los diámetros anteroposteriores del estrecho superior también.
Tenemos el diámetro anteroposterior, promonto suprapúbico, o también se le conoce como diámetro conjugado anatómico. A ustedes les pueden preguntar, dígame, por ejemplo, cuánto mide el conjugado anatómico. Entonces, justamente ese diámetro anteroposterior del promontorio al suprapúbico, como su nombre lo dice, va desde el promontorio, que ya les había mencionado que era el ángulo ventrosuperior del sacro, hasta lo que es la sínfisis púbica. Bueno, ese va a medir aproximadamente entre 11 centímetros. Y luego tenemos lo que es el diámetro anteroposterior, o también denominado promonto, mejor dicho, conjugado obstétrico, que va desde el promontorio hasta la parte posterior del pubis, por eso es que se llama diámetro anteroposterior promonto retropúbico, ya que es este de morado, va desde el promontorio hasta esta parte posterior de la sínfisis púbica. Este es el principal, ya que se valora, es el diámetro principal que se valora para la estrechez pélvica y va a medir 10.5 centímetros. Y luego tenemos al promonto subpúbico, que básicamente va del promontorio hasta la parte o el borde inferior de esa sínfisis púbica. Ya también se le conoce como conjugado diagonal, que va a medir 12 centímetros. Luego tenemos lo que es el estrecho medio, que también va a presentar sus límites. En el caso del límite dorsal, tenemos S3, borde inferior. Tenemos el límite lateral, que vendría a ser la espina ciática, y el límite ventral vendría a ser la sínfisis púbica, ya su borde inferior. Ahora tenemos diámetros acá también del estrecho medio. En el caso del diámetro transverso, tenemos el diámetro transverso biciático, que bueno, este va justamente de espina ciática a espina ciática y va a medir 10.5 centímetros. Luego tenemos al diámetro anteroposterior del estrecho medio, que bueno, se le conoce como misacro subpúbico, que va desde S3 hasta el borde inferior de la sínfisis púbica. Este va a medir 12 centímetros. En el caso del estrecho inferior, que bueno, este también va a presentar sus límites, como el límite dorsal va a ser el coxis, que es el vértice, ¿sí?, del coxis. Límite lateral es la tuberosidad isquiática con el ligamento sacrotuberoso, y el límite ventral vendría a ser el arco subpúbico. Luego tenemos al diámetro transverso del estrecho inferior, que básicamente es el diámetro biisquiático, porque va de isquion a isquion, ¿ya? Va a medir 11 centímetros. Y tenemos el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, que son dos. Uno se va a denominar diámetro anteroposterior subsacro subpúbico, ¿ya? ¿Por qué? Porque va desde, acuérdense, todo el nombre tiene un porqué, ¿no? Entonces, más o menos para que puedan guiarse. Si se llama subsacro, es porque va del borde inferior del sacro, ¿verdad? Desde acá, desde este vértice del sacro, ¿no? Desde la parte final del sacro, hasta lo que es el borde inferior de la sínfisis púbica, por eso se llama subsacro subpúbico. Y va a medir 11 centímetros. Y luego tenemos el otro diámetro anteroposterior, que es el subcoxis subpúbico, que de igual manera va desde el borde inferior justamente, o el vértice de esta coxis, hasta lo que es el borde inferior de la sínfisis púbica. Y va a medir 9 centímetros. ¿Cuándo es que justamente este diámetro se va a alargar un poquito más? Cuando pasa lo que es la retropunción del coxis, que es en el proceso ya del trabajo de parto, es que ese coxis lo que hace es irse 2 centímetros hacia atrás, ¿no? Para que se pueda un poco extender. Entonces, de lo que era 9 puede llegar a medir hasta 11 centímetros. ¿Bien? Ahora, este es el eje pélvico o curva de Carus, por el cual básicamente la cabeza del feto tiene que recorrer todo esto, ¿no? Lo que hacemos es ver las equidistancias entre cada diámetro, acá, ¿no? Mitad, mitad, mitad de cada uno de estos diámetros que hemos visto. ¿Ya? Entonces el recorrido que estaría haciendo el feto para nacer. Y ahí estará, ¿no? El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. De los anteros posteriores siempre, de los anteros posteriores. Está para que lo completen.
Ahora vamos acá. Esa era la pelvimetría interna. ¿Ya, chicos? En el caso de la pelvimetría externa, esta se realiza cuando la gestante en sí ya está de pie. Y vamos a tener también diámetros anteroposterior y transverso. En el caso del anteroposterior es el diámetro Baudeloque. Este diámetro Baudeloque lo que hace es ir de la cara ventral de la sínfisis púbica hasta lo que es el vértice de la apófisis espinosa del E5, ¿no? Y esto aproximadamente debe medir 20 centímetros, el diámetro de Baudeloque, que es un diámetro anteroposterior. Y en el caso del diámetro transverso, es el diámetro bicrestal, que va de cresta ilíaca a cresta ilíaca, que debe medir 28 centímetros, y el diámetro biespinoso, que va de la espina ilíaca anterosuperior a la otra espina ilíaca anterosuperior, que este debe medir 24 centímetros. Y luego está el diámetro bitrocanterio, que debe medir 32 centímetros, y como su nombre lo dice, va de trocánter mayor a trocánter mayor. Y eso sería en sí toda la clase, chicos. Recomendaciones, acuérdense bastante primero de los nombres y luego ya van con las medidas. ¿Ya? Primero ya van con las medidas.